Si ya tienes tiempo en el mundo de las inversiones, estamos casi seguros que conoces la regla del 4% para vivir de tu portafolio. Esta reconocida regla dice de forma muy simplificada que al momento que quieras vivir de tu portafolio de inversión, puedes retirar el 4% del valor del mismo y ajustarlo a la inflación año tras año y no quedarte sin dinero nunca, asumiendo que el portafolio es uno diversificado entre acciones y bonos con un mayor peso en acciones. Esto significa que si llegas a acumular $1.000.000 en un portafolio de inversión, podrías retirar $40.000 del mismo el primer año y luego ajustar cada año a la inflación y no quedarte sin dinero en el camino, e incluso dejarle una herencia a tus hijos proveniente de este mismo portafolio. Esta conclusión se dio después de cientos de análisis en diferentes portafolios de inversión bajo diferentes escenarios y periodos de tiempo, incluyendo periodos bajistas prolongados. Después de muchas pruebas y diferentes proyecciones y escenarios, se concluyó que el 4% es lo que se considera un safe withdrawal rate o una tasa de retiro segura para nunca quedarse sin dinero, asumiendo un periodo de jubilación de 30 años con una posibilidad de éxito del 98%. Esa probabilidad de éxito nos dice que en efecto es bastante segura. Entonces, asumiendo que te retiras a la edad tradicional de 65 o 67 años, tendrías 30 años muy seguros para retirar esos $40.000 al año y nunca quedarte sin dinero. Aunque desde hace varias décadas se ha venido ajustando ese porcentaje y nuevos estudios han concluido que se podría retirar incluso un tanto más, alrededor de un 4.5 a 5% al año, y todavía se consideraría bastante seguro. Y de la misma manera ir ajustando cada año a la inflación, siempre teniendo en cuenta que es posible que gastemos un tanto más o un tanto menos dependiendo de lo que vaya ocurriendo en nuestra vida y las condiciones del mercado. Pero esto trae otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si mi retiro dura más de 30 años? Por ejemplo, si me quiero retirar a los 50 o 55 en vez de los 65, ¿corro el riesgo de quedarme sin dinero a los 85? ¿Qué papel juega la inflación en todo esto y cómo saber realmente cuánto dinero necesito y cuánto puedo retirar del portafolio si tengo un horizonte de tiempo mayor a 30 años? Estas son algunas de las muchas preguntas que deberíamos hacernos sobre nuestra planificación financiera, ya que si bien la regla del 4% es una excelente guía para empezar a planificar, hay muchas aristas más allá que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que cubriremos en este video. Hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. Lo primero que tenemos que saber es que la regla del 4% no es una regla exacta que hay que seguir al pie de la letra. Es realmente una guía para la planificación financiera, así como lo es la tasa de retorno que esperamos a largo plazo de nuestras inversiones, ya que sabemos que no están garantizadas, nuestros objetivos de ahorro, los impuestos que esperamos pagar, etc. No hay reglas exactas, sino guías que nos van a ayudar a planificar nuestro futuro, saber qué hacer y qué esperar de todo el proceso. Para efectos del ejemplo de este video, vamos a asumir el perfil de una pareja de 30 y 32 años de edad que quieren retirarse con $60.000 al año netos en dinero de hoy a sus 55 y 57 años, es decir, 25 años en el futuro. Y asumamos que su vivienda para ese entonces estará completamente paga. Solamente con esta información generalizada hay muchísimas variables a tomar en cuenta. Primero, estamos asumiendo un retiro anticipado. En vez de la edad tradicional de 65 a 67 años, estamos pensando en 10 años más temprano, por lo que hay que planificar no para un retiro de unos 30 años, que es lo que se suele planificar como regla general, sino quizás para uno de 40 años. Es imposible saber cuándo partiremos de este plano, pero estas estimaciones suelen ser conservadoras para no quedarnos sin dinero en los últimos años de nuestra vida. Al mismo tiempo, $60.000 al año serían $5.000 al mes hoy, y esto no va a comprar lo mismo hoy que de aquí a 25 años, por lo que hay que planificar basado en cuánto serían aproximadamente esos $60.000 al año en el futuro. E igual de importante, tenemos que asumir qué tanto pagaremos en impuestos en el retiro, ya que aunque muchas veces pasa desapercibido, este es el gasto más grande que tenemos en toda nuestra vida y casi nadie hace nada para reducirlo, a pesar de que existen muchas vías para hacerlo. Esta parte no la vamos a cubrir en detalle en este video porque es algo que va a variar persona a persona debido a que la fiscalidad
cambia radicalmente país a país, pero es algo a tener muy presente a la hora de planificar. Invertir a través de cuentas con beneficios fiscales y dónde vas a retirarte van a ser unas de las decisiones más importantes a tomar en relación a la planificación financiera. Entonces, empecemos por el primer punto, el retiro temprano o retiro anticipado. Como mencionamos, la regla del 4% estipula que podemos hacer uso del 4% de nuestro portafolio año tras año, ajustando a la inflación y no quedarnos sin dinero por al menos 30 años y potencialmente más. Pero ¿qué pasa si nuestro retiro no son 30 años, sino 40 o 45 años? Pues desde hace décadas, investigadores han analizado cómo los horizontes de tiempo más largos afectan la tasa de retiro base segura o ese Safe Withdrawal Rate. Y se ha podido concluir que el aumentar el horizonte de tiempo de 30 a 45 años, la tasa de retiro base segura disminuye a 3.5%. Y si por casualidad es más de 45 años, esa base o ese piso de 3.5% se mantiene como base, ya que a largo plazo los portafolios balanceados entre acciones y bonos generan rendimientos significativamente superiores a este 3.5%, incluso teniendo en cuenta periodos bajistas. Y este 3.5% anual es lo suficientemente bajo como para soportar incluso periodos prolongados de rendimientos inferiores a la media. Por lo que si eres alguien que quiere retirarse antes de la edad tradicional y prefiere ser conservador con sus estimaciones, esperar lo mejor, pero planificar para lo peor como es nuestro caso, la solución es ajustar la tasa de retiro de un 4% a un 3.5% anual, al menos durante la primera década, asumiendo un retiro de más de 30 años. Lo bueno de esto es que no tiene que ser una regla específica a cumplirse o seguirse al pie de la letra todos los años. Quizás un año vas a necesitar retirar un 5% y otro año un 3% puede ser suficiente para cubrir tus gastos. Y esta flexibilidad suele ser de gran ayuda. Volviendo a nuestro ejemplo de la pareja de 30 y 32 años, si quisieran retirarse a los 55 y 57 años respectivamente con $60,000 al año en dinero de hoy, primero tendríamos que calcular a cuánto equivaldrían esos $60,000 al año en 25 años. Asumiendo una tasa de inflación del 2% anual, serían unos $98,000 al año a lo que realmente tendrían que apuntar. Y si queremos ser conservadores, podríamos llevar esa tasa de inflación a un 2.5%. Muchos pueden pensar que un 2% de inflación anual es muy bajo para estas estimaciones. Y bueno, aquí solamente podemos basarnos en suposiciones. No sabemos cuánto va a ser la inflación en el futuro y realmente este ha sido un tema que ha estado muy presente en el día a día desde 2021, cuando empezamos a ver unos niveles muy elevados de inflación hasta 2024 que empezó a moderarse. Pero debemos tomar en cuenta que la inflación no nos afecta a todos de la misma manera. Y esto es algo de lo que casi nadie habla porque al final el pesimismo y las malas noticias es lo que vende y lo que la mayoría de personas suelen absorber. Pero digamos que la inflación durante un año fue de un 8%, que es terrible, y fue impulsada principalmente por los precios de las viviendas y los carros. Sí, quizás fue de un 8%, pero en tu retiro posiblemente no vas a comprar una casa ni un carro nuevo, por lo que ese 8% no afecta a tu economía de la misma forma que a otros consumidores, a pesar de que ese es el nivel de inflación oficial. Al mismo tiempo, sabemos que las inversiones son las que nos ayudan a poder vencer la inflación y que nuestro dinero crezca a una velocidad más rápida que la misma. Pero como dijo el señor Warren Buffett, que es una de las personas más sabias del mundo, tu mayor protección ante la inflación es tu propio poder adquisitivo. Tus ingresos tienen que sí o sí crecer a una tasa igual o mayor a la inflación y tienes que invertir parte de ello para poder multiplicar ese dinero. Las proyecciones que solemos hacer en el canal usualmente son con montos fijos. Por ejemplo, si inviertes $500 al mes por tantos años, obtienes X resultado. Pero hay que tener en cuenta que nuestros ingresos deberían subir con el tiempo. Si a los 24 años estamos ganando $3,000 al mes, no podemos esperar ganar lo mismo a los 30 años. Si tienes 3, 4 años o más ganando lo mismo, es necesario que incrementes tus ingresos, bien sea cambiando de posición, de empresa o de profesión directamente. De verdad, tu mayor protección contra la inflación es tu propio poder adquisitivo y es necesario que lo vayas incrementando y en consecuencia que incrementes tus ahorros y tus inversiones. Van a haber años de mayor o menor inflación y personalmente utilizamos un 2% de incremento anual compuesto para nuestros propios números, pero puedes tener tus propias suposiciones y basar tu planificación en ellas.
Eso sí, en definitiva hay que tener en cuenta la inflación porque es inevitable. Pero volviendo al ejemplo, sabemos que en realidad tendríamos que apuntar a $98,000 al año para poder retirarnos en 25 años en el futuro, con el equivalente a unos $60,000 en dinero de hoy. Si nos guiamos por la regla del 4%, esto implicaría que necesitamos un portafolio de inversión de al menos $2,450,000 para empezar a retirar $98,000 al año por alrededor de 30 años. Pero recordemos que esta pareja quiere un retiro anticipado y posiblemente van a vivir más de 30 años de ese portafolio de inversión, por lo que idealmente deberían estar retirando un 3,5% anual de ese portafolio por quizás una década y después ajustar a ese 4%. Así que en realidad tendrían dos opciones. La primera sería vivir con 3,5% de ese portafolio de inversión por la primera década, que serían $85,750 el primer año e ir ajustando a la inflación, y dependiendo de los rendimientos del mercado, quizás ir ajustando un tanto hacia la alza si es favorable. O la segunda opción sería apuntar a un portafolio de 2,8 millones, retirar ese 3,5% que equivaldría a la meta de $98,000 al año, y posteriormente podrían retirar incluso más y tener un retiro aún más cómodo. Dependiendo de qué tanto se tenga que retrasar ese retiro, nosotros quizás nos iríamos por la primera opción, pero esto ya depende de cada quien. Ahora, la pregunta del millón, o los millones en este caso, es ¿cómo alcanzamos esa meta tan agresiva? Y es acá donde en realidad no deberíamos concentrarnos en invertir un monto fijo anual todos los años por 25 o 30 años, porque así como la inflación aumenta, nuestros ingresos también deberían ir en aumento y en consecuencia nuestros ahorros y nuestras inversiones. Literalmente tus dos misiones principales mientras seas una persona productiva deberían ser: número 1, invertir para tu retiro, y número 2, aumentar tus ingresos como mínimo a la par de la inflación, idealmente más. Si tus ingresos no incrementan con el tiempo, así seas hiperagresivo, va a ser muy difícil alcanzar metas agresivas. Digamos que esta pareja tiene en la actualidad una capacidad de ahorro e inversión de $16,000 al año, que serían $1,333 al mes o casi $700 cada uno al mes. Invirtiendo esa misma cantidad de dinero por 25 años, esperando un crecimiento compuesto del 10% anual, terminarían con un portafolio de $1,750,000 aproximadamente, que queda bastante por debajo de esa meta de $2,450,000. Ahora, si extienden el horizonte de tiempo 5 años más y deciden retirarse a los 60 y 62 respectivamente, que no nos parece nada descabellado, llegarían a su meta de retiro porque el portafolio alcanzaría $2,9 millones. Al retrasar el retiro 5 años más, tenemos que ajustar a la inflación 5 años más. Ya no serían $98,000 el equivalente a $60,000 en dinero de hoy, sino $108,000. Y retirando ese 4% de ese portafolio de 2,9 millones, tendríamos $116,000 para retirar cada año, comenzando el primer año y luego ajustando a la inflación. Por lo que incluso pudiésemos retirar un poquito menos dinero y ser aún más conservadores. Pero como dijimos hace un rato, ahorrar e invertir exactamente la misma cantidad todos los años no es realista y deberíamos ajustar esos montos a medida que nuestros ingresos incrementen. No deberíamos empezar ahorrando $600 hoy y mantener ese mismo número por 25 o 30 años, porque de forma efectiva estaríamos ahorrando cada vez menos dinero gracias a la inflación. Para simplificarlo, asumamos que comenzamos con $16,000 al año entre estas dos personas y cada año vamos incrementando un 3% para ir incluso un paso adelante de la inflación. Significa que el segundo año deberíamos invertir $16,000 más 3%, que sería $16,480. El tercer año, esa cantidad más un 3%, que serían $16,974, y así sucesivamente hasta el año 26, que sería el último año de contribución, para empezar a vivir del portafolio en el año 27, momento para el cual tendríamos, según nuestras estimaciones, $2,454,000, exactamente lo que planificamos que necesitaríamos desde el inicio, basado en el objetivo de esta pareja ficticia, que quizás podrían ser tu pareja y tú. A este punto podrían retirar unos $86,000 del portafolio y empezar a vivir de él, y unos años después ajustar a ese 4% si se quisiera. O podríamos seguir con ese
ese mismo plan de inversión, retrasar el retiro 2 años más y terminar con más de $3 millones. En este caso, creo que retrasaríamos el retiro 2 años más y personalmente nos impresiona demasiado la diferencia en el crecimiento a partir del año 25, porque es cuando más se empieza a sentir el efecto compuesto. Como podemos ver, en realidad no hay atajos. El horizonte de tiempo es el factor más importante en nuestras inversiones y luego está el qué tanto contribuimos a esas inversiones. Mientras más contribuyamos y más tiempo tengamos a nuestro favor, los resultados van a ser muchísimo más grandes gracias a ese crecimiento exponencial. Si tenemos un horizonte de tiempo de 30 años, estamos en la mejor posición posible para poder retirarnos con un portafolio de inversión extremadamente cómodo sin necesidad de invertir cantidades demasiado grandes. Pero si no es el caso, es necesario ser mucho más agresivo con las contribuciones para poder alcanzar una meta realista que esté ajustada a la inflación. Como no sabemos qué puede pasar en el futuro, nuestra recomendación es ser conservador con nuestras estimaciones y proyecciones, de forma que si ocurre el mejor escenario, vamos a salir beneficiados por todos lados, pero si nos enfrentamos a un peor escenario, vamos a estar preparados para ello. La regla del 4% es genial para planificar nuestro retiro, de hecho nosotros la utilizamos, pero no es más que una guía para definir dónde estamos ahora, qué metas queremos alcanzar y cómo podemos llegar a esas metas. Cuéntanos en qué punto vas con tus metas financieras para tu retiro, nos encantaría saber. Si tienes alguna pregunta, déjalas en los comentarios y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Bye.